Vamos a comenzar la segunda sesión de las jornadas sobre el exilio navarro. Después de haber analizado ayer los aspectos más íntimos de la figura de Gerardo Lizarraga, gracias al testimonio de su hijo Xavier, y de haber descrito cómo fueron esos primeros años de Gerardo y de los miles y miles de españoles en los campos de concentración franceses, gracias a la intervención de Bruno Vargas, es momento de acercarnos a la producción cultural, a la producción artística que se fue desplegando tanto en los campos como en el segundo exilio al que fueron sometidos muchos de ellos. Quiero agradecer la presencia de Manuel Aznar Soler, de Alicia Altez y de Inmaculada Real, que van a ser las tres personas que nos van a ilustrar en la tarde de hoy, centrándonos, como digo, en los ámbitos más culturales, en los ámbitos más propios de la literatura, de la pintura, de todo lo que fue el exilio republicano español. Esta tarde seguiremos prisioneros de Argelès-sur-Mer, caminando hacia los barracones de la cultura. Me imagino que sobre ello va a hablar Manuel Aznar. En uno de ellos, en el campo número 8, estuvo expuesta durante un tiempo la obra de Gerardo Lizarraga. Manuel Aznar Soler, a quien desde el Instituto Navarro de la Memoria queremos agradecer su participación, igual que al resto de los ponentes, tanto a las jornadas como a la publicación sobre Lizarraga, que saldrá en aproximadamente un mes, nos va a acercar a las actividades culturales en el campo de Argelès, desarrolladas por una parte gracias a la resistencia de los prisioneros, pero también gracias a las redes de solidaridad internacional que se fueron desplegando en aquellos años. Manuel es catedrático de Literatura Española Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona y es director desde enero de 1993 del Grupo de Estudios del Exilio Literario GESEL. Entre sus publicaciones pueden mencionarse libros como Los laberintos del exilio, 17 estudios sobre la obra literaria de Mashaw, escritor del que ha editado, entre otros, sus diarios o su escrito sobre el exilio. Ha sido también editor del Exilio Literario Español de 1939 y de las literaturas del exilio republicano de 1939, así como de escritores editoriales y revistas del exilio republicano de 1939. Actualmente es director literario de la Biblioteca del Exilio, así como director de Laberintos, un anuario de estudios sobre los exilios culturales españoles, también del Correo de Euclides y codirector de Sansueña, una revista de estudios sobre el exilio republicano de 1939. En estos momentos es el investigador principal de un proyecto titulado La historia de la literatura española y el exilio republicano de 1939. Y por acabar, recordar algunos de sus últimos libros: República Literaria y Revolución, 1920-1939, El teatro de Jorge Semprún, Iluminaciones sobre luces de Bohemia de Valle-Inclán, y una ingente producción que le ha servido para llegar al punto en el que está y, sobre todo, para podernos narrar hoy y contar cómo fue o cómo pudo ser la presencia de Gerardo Lizarraga en el exilio. Quiero, antes de que empiece Manuel, recordar una cuestión de forma, igual que hice ayer. Para el grupo de profesores y profesoras que están participando en el curso de formación, cuando acabe la segunda ponente, Alicia Altez, saldrá el enlace con las firmas para que podáis firmar vuestra presencia. Y sin más, le cedo la palabra a Manuel para que nos vaya contando todo lo que ha preparado para hoy. Son, como dije ayer, unos 35 o 40 minutos y después abriremos un turno de intervenciones de 15 minutos aproximadamente a través del chat, y si alguien quiere intervenir, pues podemos darle la palabra. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Ya está. Es tu turno, Manuel. Bueno, pues muchas gracias y buenas tardes a todo el mundo. El tema, como se acaba de comentar, que tengo que desarrollar es el de la colaboración en el catálogo, las actividades culturales en el campo de concentración de Argelès entre febrero y junio de 1939, que es el periodo que he podido documentar mejor para este tema. En este campo estuvo internado Gerardo Lizarraga y precisamente tiene que ser entonces el protagonista del tema. Se ha aludido también en esta presentación, gracias a José Miguel Gastón por su presentación, a esa exposición de arte colectivo que se hizo en el campo en la segunda quincena de mayo del año 39, en unas condiciones pues tan insólitas como en las que se produjo.
Bueno, el inicio, y voy a ser muy breve porque esto es conocido por todos, pues sería la fecha del 26 de enero de 1939, cuando se produce la caída de Barcelona y entonces aproximadamente medio millón de republicanos españoles cruzan la frontera francesa, lo que los franceses se llaman la retirada, y su primera experiencia de exilio son los campos de concentración. Y Argelès es precisamente el primer campo de concentración que crean bajo el Ministerio del Interior de Albert Sarraut. Es el primer campo y la avalancha de republicanos españoles es tan numerosa que, por ejemplo, Agustí Bartra, que escribe uno de los libros más importantes sobre el campo, Crist de 200.000 brazos, 200.000 brazos, 100.000 personas hacinadas en ese campo de Argelès, que obliga, por tanto, a las autoridades francesas a abrir inmediatamente Saint-Cyprien, Le Barcarès, para distribuir a todo ese contingente de republicanos españoles. Este campo tiene una literatura muy amplia, nos ha dejado un corpus de obras importantes, entre las cuales quiero mencionar, por ejemplo, al poeta asturiano Celso Amieva con La almohada de arena, que publica en 1960, Poeta en la arena. La arena va a ser la protagonista, lógicamente, de mucha literatura. Agustí Bartra lo he nombrado ya con esta obra que se traduce al castellano, Cristo de 200.000 brazos también. Agustí Cabruja Auguet, La ciudad de madera. Jaime Espinar, Argelès-sur-Mer. Eulalio Ferrer, Entre alambradas, de 1988, Remedios Oliva Berenguer, Éxodo del campo de Argelès a la maternidad de Elm, o Manolo Valiente, Un rojillo en el sur de Francia y Arena y viento. Hay, por tanto, un corpus fundamentalmente poético y fundamentalmente de escrituras del yo, de testimonios de personas ingresadas en aquel campo que han querido dejar testimonio por escrito de aquella experiencia tan excepcional. En la presentación se ha aludido ya a las redes de solidaridad internacional y en este sentido pues hay que resaltar que los intelectuales, los artistas, los escritores fueron unos privilegiados en el sentido de que su salida de los campos de concentración sabemos que precisamente a través de las redes de solidaridad internacional fue posible antes y en mejores condiciones que la inmensa mayoría que tuvieron que permanecer en ellos por un tiempo. Entre estas redes de solidaridad, pues quiero mencionar simplemente la Asociación Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, que tenía su sede en París. Es importante recordar que el acto de propaganda intelectual más espectacular que organizó el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes durante la guerra fue en Valencia, capital de la República, entonces el 4 de julio del 37, segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura. Ese congreso se trasladó luego en sesiones a Madrid, regresó a Valencia el día 10 de julio y finalmente el 11 de julio en el Palau de la Música Catalana, en un acto presidido por el presidente Lluís Companys, pues se clausuró en la España republicana, en las que fueron las tres capitales. Pero como muchos escritores internacionales no habían podido llegar físicamente a la España republicana, el Congreso se clausuró en París y allí acudieron pues, escritores fundamentales, vamos, como por ejemplo Bertolt Brecht en teatro, para testimoniar todos la adhesión con la España republicana. Lo menciono porque allí se establecieron una serie de contactos personales y la Asociación Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura era la organización unitaria de todos esos escritores antifascistas, que en el año 39 funcionó precisamente para sacar lo antes posible al mayor número de artistas, de escritores y de intelectuales de los campos. En 16 de marzo de ese año 39 se creó en París la Junta de Cultura Española, y presidida por José Bergamini, cuyo secretario era Juan Larrea. Y todo su trabajo en aquellos primeros meses, desde marzo, fue precisamente conseguir la liberación de estos intelectuales y, segundo objetivo, que se consiguió en muchos casos,
conseguir los pasajes para que pudieran exiliarse en América, porque por razones obvias de lengua, de cultura, de historia, era el destino preferido de la mayoría de todos ellos. Tenemos que hablar también de iniciativas personales. Por ejemplo, una de las revistas más importantes de la España republicana fue la revista Hora de España, y todo el grupo de Hora de España que estuvo en San Ciprián, no en Argelès, pues estuvo alojado durante la primavera 2 meses largos en la casa que tenía el escritor Jean-Richard Bloch en Poitiers. Y tenemos una abundante literatura, por tanto, de todas estas experiencias de las salidas de los campos de concentración gracias a las redes de solidaridad internacional. Y si de nombrar a 2 españoles que son fundamentales a título individual, sin duda Pablo Picasso, que ayudó a muchísimos artistas tanto a salir de los campos como sobre todo los ayudó económicamente en estos primeros tiempos, en estos primeros meses tan difíciles en Francia, y sin duda otro gran apoyo que tuvieron estos exiliados republicanos en los campos fue Pau Casals, exiliado en Prades, muy cerca de la frontera con Cataluña, que tenemos documentación que prueba que toda carta que recibía de los campos la contestaba, y la contestaba añadiendo algunos billetes de francos franceses. Ahora, si hay una ayuda particular que van a agradecer todos los personajes que se dedicarán en Argelès a las actividades culturales, esta es la ayuda de los cuáqueros norteamericanos. Es una organización que se vuelca en la ayuda material y, por ejemplo, leo del boletín de la enseñanza, de los profesionales de la enseñanza, que comentaré ahora, esta es la prensa de la Arena, leo, por ejemplo, que entregó a los profesionales de la enseñanza de Argelès 20.000 cuadernos, 12.000 lápices, 10.000 cuartillas, 10.000 plumillas, 7.000 palilleros, 1.200 gomas, 1.500 tinteros, 50 cajas de yeso, 100 métodos de francés, 50 métodos de inglés, 25 diccionarios de francés y de inglés. Todo eso consta en estas publicaciones de la Arena que se editan allí mismo en el campo. Podemos documentar la prensa de la Arena gracias a Jean-Claude Villegas, que ha publicado 2 libros hace ya tiempo importantes, porque allí recopila todos los números de las revistas que se editaron en el campo de Argelès que se han podido conservar. Y uno es el Boletín de los Estudiantes de la FUE, de la Federación Universitaria Escolar, y el segundo son los profesionales de la enseñanza, es decir, los maestros ya afiliados a la UGT, que en la época sabemos que era la central sindical que agrupaba a socialistas y comunistas. Así que a partir del libro que se titula Plage d'Exil, de Jean-Claude Villegas, donde reproduce como documentación los boletines de estos estudiantes y el boletín de profesionales de la enseñanza, pues podemos reconstruir esas actividades culturales, porque allí se van publicando artículos, balances de trabajo, resúmenes, crónicas y, por tanto, aunque me vaya a centrar en la exposición de arte, porque es el homenaje a la memoria de Gerardo Lizarraga, pues voy a comentar brevemente algunos aspectos que aparecen en estos boletines. Y el primero es, y es muy importante, que todos ellos, que son estudiantes o maestros, la inmensa mayoría, artistas, los que colaboran en estos boletines, en estos 2 boletines, se sienten herederos de una tradición cultural que ha interrumpido por las armas ese golpe de Estado militar fascista encabezado por el general Franco. Así que prolongan esa labor educativa tan admirable, esa cultura republicana que se desarrolló durante los años 30, porque es una forma de resistencia cultural mantener y continuar esa tradición cultural republicana precisamente en los campos de concentración. Y tengo que elegir a 3 protagonistas porque en principio son los impulsores de los 2 boletines, tanto de los estudiantes como de los maestros, de los profesionales de la enseñanza de la UGT. Y estos son 3 estudiantes valencianos que han acabado la carrera de magisterio muy recientemente, que se llaman Antonio Gardó, Miguel Orts y Miguel Monzó. Y estos 3 son los que
Jean-Claude Villegas lo documenta en su libro, pues realizan un viaje que es absolutamente extraordinario porque aparecen en Argelès con tiendas de campaña, con comida, con máquinas de escribir, con libros. Así que es un grupo de personas que desde Valencia se han trasladado a Barcelona y después han cruzado la frontera para acabar en el campo, pero en estas condiciones tan lujosas dentro del contexto en el que se van a ingresar. Es decir, que ellos construyen su propio barracón de la cultura inmediatamente y forman un grupo y desde el principio herederos de esa tradición cultural piensan que su deber es publicar esos boletines y promover las actividades culturales en el campo. Y hay una fecha que es muy importante, naturalmente, y esa fecha es la del 14 de abril de ese año 39, en que se organiza un gran festival en donde van a actuar algunos artistas. Por ejemplo, aquí voy a destacar y quiero rendirle un homenaje muy particular a Adela Carreras, más conocida luego como Adelita del Campo, precisamente por su estancia en Argelès y por sus actuaciones tanto en el festival del 14 de abril del 39 como en otras actividades que se desarrollan allí en aquel campo. Es importante Adelita del Campo, Adela Carreras, porque ella es de familia, una familia que forma ya en Barcelona una compañía teatral y ella desde muy joven, ella es muy joven, cuando ingresa en Argelès, con 18 años aproximadamente, pues se maquilla y ingresa en el campo como hombre, porque es bastante extraño, como sabemos, bastante insólito el que hayan mujeres en el campo de Argelès o en los campos en general. Y ella se une porque es amiga de estos tres personajes que he nombrado, de Gardó, de Orch y de Monzó, se une a su grupo y colabora entonces en todas las iniciativas culturales porque ella, además de actriz de teatro, es bailarina y cantante. Así que actúa en este festival del 14 de abril, del que encontré bastantes descripciones en estas publicaciones de cómo construyen el tablado, de cómo invitan a algunas personas que están allí ingresadas en el campo a que actúen, bandas de música, en fin, es un festival del 14 de abril y cuyo momento más importante será un ciclo de conferencias que lo prepara, en el cual aparece otro personaje importante en esos momentos, en estas actividades culturales en el campo, que es Julián Antonio Ramírez. Y Julián Antonio Ramírez y Adelita del Campo se conocen allá porque Adelita asiste a una conferencia sobre García Lorca. Lógicamente, García Lorca es ya un mito para todo el exilio republicano porque es el mito de la víctima de la barbarie fascista. Así que, naturalmente, se le rinde un homenaje y Julián Antonio Ramírez, antes del 14 de abril, en la víspera, pronuncia una conferencia sobre García Lorca porque él ha sido actor de La Barraca, del grupo teatral universitario de la Universidad de Madrid, dirigido por Lorca en los años 30. Así que coinciden Adelita del Campo y Julián Antonio Ramírez y van a ser pareja desde ese momento que se conocen en Argelès hasta el final de sus días. Sobre todo ellos dos son muy conocidos porque acabarán siendo, después de desarrollar una labor teatral muy importante en la Francia de Vichy, ellos son militantes del Partido Comunista y están reconstruyendo, a la vez que actúan en representaciones teatrales, aprovechan para conectar con los núcleos dispersos de militantes comunistas en las zonas donde actúan, porque su trabajo político es reconstruir en la medida de lo posible en esas circunstancias la estructura orgánica del Partido Comunista de España. Y son muy conocidos finalmente porque son los locutores de las emisiones en español de Radio París. Van a ser las voces que van a escuchar muchísimos republicanos españoles a través de las ondas de Radio Madrid, perdón, de Radio París. Y, bueno, pues lógicamente las memorias de Julián Antonio Ramírez son interesantísimas porque en ellas no solo habla del campo de Argelès, sino naturalmente de toda esa trayectoria artística que siguen los dos, incluido las emisiones de Radio París. Bueno, por limitaciones de tiempo paso directamente a las actividades culturales
en el campo de Argelès y, como he comentado ya, pues desde el principio este grupo de personas que he nombrado se plantean la organización o la formación de una comisión cultural y deportiva en el campo de Argelès y empiezan a programar actividades y naturalmente una de las primeras será la creación de los barracones de la cultura. Y en los barracones de la cultura van a desarrollar una serie de actividades, clases para analfabetos, lógicamente clases de francés, porque ellos para desarrollar estas actividades culturales lógicamente entran en contacto con las autoridades francesas, deben de tener permiso para poder desarrollar todo este tipo de actividades. Pero además tienen el apoyo de la organización francesa, el Rassemblement des étudiants de Francia. Y en muchos boletines van dando cuenta, semana a semana, digo, los que se conservan, los boletines que se conservan porque son colecciones, desgraciadamente, muy incompletas, pero van dando balances de trabajo de las actividades. Así, por ejemplo, en la página 3 del número 10 del Boletín de los Estudiantes, fechado el jueves 25 de mayo de 1939, hacen un resumen del trabajo desarrollado hasta entonces y dice que conferencias se han celebrado 9 con un total de 800 asistentes y los temas tratados han sido fundamentalmente de geografía y de historia. Las clases que se han dado son las clases de francés, donde mantienen los 8 grupos que han creado desde el principio y han creado ahora 2 grupos de inglés con 24 alumnos para aprender la lengua. En las clases de analfabetos dan de alta en este boletín al campo 4 bis y por tanto se amplía a los campos 5 bis y 8 bis las clases estas de analfabetos y sabemos que es una de las actividades que ya durante la República en su extensión cultural pues primaban más, aprender a leer y a escribir a los demasiados españoles republicanos que eran analfabetos entonces. Rincones de cultura crean, 2 en el campo 5, que es el campo de artillería. Todas las noches, dice, un recital de poesías a cargo de compañeros nuestros. Se recitan poemas de García Lorca, Machado, Juan Ramón Jiménez, que son los poetas, dicen, a quienes se ha dedicado más atención. Y ahora llegamos a lo que más nos interesa aquí ahora, claro, que es a la exposición de arte. Y dice en el boletín: Arte, ha estado abierta a los ojos y a las almas de los refugiados una exposición de pintura, dibujo y diversos trabajos en el campo número 8. Miles y miles de refugiados, todo el campamento ha desfilado por dicha exposición para contemplar las obras de arte de los artistas exiliados. Y aquí nombra concretamente a Lizarraga, a Michatis, Rosuero, dice el autor de la portada de nuestro extraordinario del 1 de mayo, que es un número, por desgracia, que no se ha conservado. Lizarraga, Amichati, Rosuero, Briones son los artistas más celebrados, dice esta crónica. Y es en estos boletines el único momento en el que yo he encontrado el nombre de Gerardo Lizarraga mencionado explícitamente como uno de los que expusieron sus obras en esta exposición de arte colectivo. Pero lo que sí que tenemos son algunas descripciones que me parece que son interesantes de personas, de testigos, de asistentes a esa exposición, espectadores que luego dejaron por escrito su testimonio. Y así, por ejemplo, en la página 7 del número 1 de Profesionales de la Enseñanza de la UGT, el 1 de junio, esta exposición se hizo en la segunda quincena de mayo. Por tanto, es en caliente estas informaciones a los posibles lectores de estos boletines que naturalmente tenían una tirada cortísima y que estaban hechos pues prácticamente manuscritos. Dice este boletín de los Profesionales de la Enseñanza: arte. A pesar de la arena, que parece interesada en hacernos olvidar que aún existen otras cosas más puras que la vida de tipo vegetativa que llevamos, nuestros artistas trabajan. Y como demostración práctica de ello,
recordamos con agrado y gratitud al mismo tiempo la exposición que en el campo número 8 tuvo lugar durante la segunda quincena de mayo. Como nos han prometido un artículo sobre la exposición los artistas concurrentes, no hacemos mención alguna de ella, pero sí queremos indicar que nuestro camarada Orts ha obtenido un señalado triunfo con sus caricaturas, en donde exhibe un estilo personal. Había prometido no hablar, dice el anónimo autor de esta reseña. Esperaremos el artículo. Bueno, el artículo, desgraciadamente, o el número en el que se publicó no se conserva o no existió ese artículo. Pero sí sigo leyendo algunos testimonios que describen aquella exposición. Y, por ejemplo, en el libro de Gregory Tibán, él dice que en la barraca del campo número 8 se exponen obras de Gerardo Lizárraga, primer marido de la pintora surrealista catalana Remedios Varo, quien se lleva a su exilio mexicano una gran cantidad de dibujos sobre las condiciones de vida en el campo. Y más adelante, en otro libro, pero también de Gregory Tibán, escrito en catalán, dice que hom retroba en aquesta exposició heteròclita obres del dibuixant i cartellista Gerardo Lizárraga, primer marit de la pintora surrealista catalana Remei Varo. Lizárraga s'emportarà al seu exili mexicà una gran quantitat de dibuixos, entre els quals una sèrie netament realista sobre les condicions de vida al camp i també una sèrie de caricatures sobre els responsables del camp, tant francesos com espanyols. Entre las personas que están ingresadas allá en Argelès hay un grupo que publicó en Valencia una de las revistas más importantes durante los años de la guerra, que fue la revista Nueva Cultura. Nueva Cultura, su primer número apareció, sin embargo, en enero de 1935, pero en su segunda época, en el año 37, cuando Valencia era capital de la República, fue el órgano de expresión de la Alianza de Intelectuales para la Defensa de la Cultura de Valencia. Y el grupo más importante de Nueva Cultura también estaba ingresado en Argelès. Y las dos personas más importantes para el tema son Josep Renau y su hermano Juan Renau. Josep Renau es un muy conocido pintor, cartelista, fotomontador, que fue nada menos que director general de Bellas Artes en el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, que dirigieron el Partido Comunista Jesús Hernández, que fue su ministro. Así que el ministro fue Jesús Hernández, el subsecretario Wenceslao Roces, y el director general de Bellas Artes de ese ministerio fue Josep Renau. Importante, por ejemplo, en la salvación de todo el tesoro artístico español, del Museo del Prado, fue el responsable político de todo eso. Y sin embargo, y es una cosa muy insólita, Josep Renau estuvo interno en el campo de Argelès, es decir, no utilizó el privilegio de ser una autoridad del gobierno republicano para poder ir directamente a París. Prefirió entonces vivir esa experiencia porque fue uno de los últimos en que abandonó la España republicana con un batallón. Él pasó como militar. Probablemente por eso, pues entonces, al margen de que parece que él cedió al privilegio, pues precisamente por eso vivió la experiencia del campo de concentración. Por suerte, y Margaret Palmer, funcionaron las redes de solidaridad internacional, lo sacó del campo al mes. Así que en marzo estaba ya en Toulouse, acogido por el Comité de Ayuda a los Intelectuales Republicanos Españoles de Toulouse. Bueno, pues su hermano, Juan Renau, era antiguo comisario general de la FUE de Valencia, de la Federación de Universitarios Españoles, esta asociación republicana, y publica aquí un artículo en los boletines que se titula Los estudiantes españoles y el movimiento democrático en España. Esto lo publica en el Boletín de los Estudiantes número 11, el 8 de junio del 39. Nos movemos siempre en estos primeros meses. Mayo, junio, que es el momento de la exposición de arte y de las informaciones sobre esta exposición. Y Juan Renau, en sus memorias, Pasos y sombras, autopsia,
que está publicada en la Biblioteca del Exilio de la editorial sevillana Renacimiento, entonces dice lo siguiente sobre esta exposición de arte colectivo que él ha asistido como espectador. Dice: por arte de birlibirloque, las chabolas se transforman en covachuelas decoradas como hogares minúsculos. Un grupo de refugiados organiza una exposición de arte. Se improvisan caballetes y plataformas para exhibir los trabajos. Son casi todos obra de aficionados o de bastantes que no han cogido un lápiz en su vida. También se presentan esculturas hechas con pastillas de jabón. Los temas son anecdóticos. Se refieren generalmente a sucesos cotidianos de la vida normal y apacible de preguerra, a representaciones de personas queridas, a escenas de intimidad conmovedora. En aquellos pobres trozos de papel alienta la patria perdida. Otro testimonio, finalmente el último que he podido localizar sobre esta exposición de arte, es el del poeta Celso Amieva, el autor de Almohada de Arena, uno de los libros poéticos más hermosos sobre esta experiencia de Argelès, que también fue un visitante de la exposición y también nos ha dejado su testimonio por escrito, en este caso en su libro titulado Asturianos en el destierro, en Francia, que se publicó en 1977. Y dice lo siguiente su testimonio: llegó el 14 de abril y en el campo floreció el entusiasmo republicano contra viento y marea. Innumerables trabajos de arte y paciencia surgieron por doquier, con arena por materia prima, empedrada de conchas marinas y guijarros de color. Grandes mapas de España, escudos de la República, periódicos murales. En una barraca se exponían cuadros, dibujos, esculturas hechas con los más insospechados materiales, y poesías, caricaturas, fantasías de alambre, de cuerda, de sarmientos, de hojalata. Los franceses andaban turulatos. De Perpiñán vinieron encopetados señorones que con el coronel recorrieron la exposición y casi todo el campo. Al día siguiente, L'Indépendant, el periódico de Toulouse, que por cierto era ferozmente contrario a los republicanos españoles, al día siguiente L'Indépendant publicaba reseñas y fotos de nuestra republicana conmemoración. Aún hay patria, Veremundo. Entre los trabajos los había magníficos. Alelados, el coronel y otro señor, el prefecto, decíase, no se atrevieron a preguntar qué significaba cierto cuadro surrealista que mucho los intrigaba. Se titulaba Visión virtual de una pesadilla en Argelès. Bueno, pues hasta aquí los testimonios que he podido encontrar de esta exposición de arte colectivo en la que participó Gerardo Lizarraga. Y para acabar, porque supongo que ya el tiempo se me agota, pues quisiera comentar un balance de trabajo final que hacen en el boletín y que explican que todo ese trabajo cultural que han hecho hasta el momento tiene como objetivo ayudar a nuestros camaradas de exilio, que son los mejores españoles de la verdadera España. Cito literalmente, la verdadera España, lógicamente la España republicana, porque en un boletín se dice que nosotros somos la cultura, nosotros somos España. Ellos, y citan al gobierno de Burgos, son la amenaza contra la cultura que hay que defender. Bueno, pues hay un balance de trabajo que sería pues prácticamente el resumen de todos los boletines, porque es el último que se conserva. Me parece que es un poco extenso y entonces pues no sé si vale la pena que lo lea. Sin embargo, sí que quiero mencionar otra cosa que me parece excepcional e insólita, y es que en el campo de Argelès estos estudiantes, es decir, Gardó, Monzó y Orch, crearon una editorial que se llamó GOM, que son las iniciales de Gardó, Orch y Monzó.
y allí se publicaron libros confeccionados a mano por el grupo que había publicado los boletines, los dos boletines, porque Gardó era colaborador del boletín de los estudiantes, pero además era el representante de la FETE en el campo de Argelès y fue, por tanto, el que dirigió el boletín de los profesionales de la enseñanza de la UGT. Así que de este grupo salen todas las actividades culturales, al menos esta prensa de la arena, estos dos boletines que son los que me han servido para documentar el trabajo. Pues bien, en esta insólita editorial GOM, confeccionados a mano, publicaron 3 libros, uno un volumen de 32 páginas con poemas de Miguel Monzó, otro un libro de poemas y un libro con 42 caricaturas de Miguel Orts, se autoeditaban ellos, por tanto, sus trabajos, sus poemas y sus caricaturas, pero luego, y me parece muy revelador, copiaron manuscritamente los poemas de García Lorca de un ejemplar que conservaban del Romancero Gitano y lo presentan, esa edición manuscrita del Romancero Gitano de Lorca como homenaje al poeta, con esta breve nota. Dicen los editores de GOM: tenía que ser en un campo de concentración de republicanos españoles, en un país de lengua extraña en el siglo XX, donde habíamos de tener necesidad de emplear el procedimiento antiguo de conservación de las obras científicas y literarias, de copiar a mano empleado por aquellos monjes medievales. García Lorca, nuestro querido poeta, y su Romancero Gitano no merecen otro honor para que su obra no se pierda en estos pasos tristes y en estas arenas para sus compatriotas hoy en desgracia. Hemos querido copiar también las palabras que para él dedicara su hermano en letras, Rafael Alberti, que aparecen en la edición popular del Romancero Gitano que se hizo en Barcelona en 1937. Bueno, está claro, por tanto, que es insólito que en el campo de Argelès este grupo de estudiantes, de maestros, de artistas, de intelectuales, desarrollaran en estos primeros meses toda esta labor cultural que se resume muy brevemente en el Boletín de Profesionales de la Enseñanza en las siguientes cifras: 300 alumnos analfabetos que han recibido clases, 1.500 que han recibido clases de iniciación cultural, 3.000 en cultura general, 2.500 en francés, 480 en enseñanzas especiales, 350 en inglés, 150 en enseñanza superior y 25 en un seminario de pedagogía que crearon estos protagonistas de estas actividades culturales. Antonio Gardó fue entrevistado por Jean-Claude Villegas, y con esto acabo, en 1989. Y precisamente en el momento que él va a publicar Place d'Exil y que entrevista a uno de los protagonistas de 50 años atrás, del campo de Argelès en el 39. Y naturalmente comentan en esa entrevista, que es larga y muy interesante, que estaban locos, que eran Quijotes de la cultura en ese momento, que era sorprendente todo el trabajo y todas las actividades que habían realizado y cómo habían dejado constancia por escrito, tanto en los boletines como en esas 3 publicaciones de la editorial GOM. Y entonces Gardó le contesta diciendo pues que naturalmente es cierto, que algunos nos trataban como locos, nos decían que hacíamos como si no estuviéramos en un campo de concentración. Y justamente eso es lo que queríamos, porque también para nosotros el desarrollar todas esas actividades culturales, continuar siendo herederos de esa tradición cultural republicana, constituía para nosotros un imperioso deber. En definitiva, que es impresionante estas actividades culturales que se hicieron en los primeros meses hasta junio de 1939 en este campo de concentración de Argelès, y que tuvieron, en este caso, como actividad destacada esa exposición de arte, esa exposición colectiva en la segunda semana de mayo del 39, en la que participó Gerardo Lizárraga, cuyo en cuyo homenaje a su memoria pues estamos celebrando también este ciclo de conferencias. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Manuel, por tu aportación.
una aportación que permite contextualizar culturalmente la labor, entre otros artistas e intelectuales, del propio Gerardo Lizarraga. A partir de ahora, si os parece, todas aquellas personas, todos aquellos y aquellas participantes que queráis hacer alguna pregunta, la hacemos a través del chat. Y bueno, yo tengo ya para empezar una pregunta de Josu Chueca, al cual le ha contestado también Xavier Lizarraga, es decir, que cualquier panelista pues, puede intervenir si tiene algún tipo de aportación. Pregunta Josu, ¿por qué crees que Gerardo Lizarraga, Manuel, fue del campo de Argelès al de Ad y no, por ejemplo, al campo de Gurs? ¿Sería por su vinculación con los círculos artísticos de Barcelona, donde había estado y había ejercido pues, en los años de la República y durante la Guerra Civil? ¿Qué te parece? Luego, si quiere Bueno, que... por lo primero Perdón. saludo a Josu Chueca y le contesto diciendo que, pues que no puedo contestar a esta pregunta, que es posible lo que diga él. Es decir, que sabemos que vascos y navarros fueron fundamentalmente al campo de Gurs, que Gerardo Lizarraga fuera aldear, pues posiblemente podría ser quizá por esos vínculos con los círculos artísticos de Barcelona. Pero en realidad, Josu, pues no puedo contestarte con precisión. Estoy leyendo la respuesta de Javier Lizarraga. Y claro, pues también es posible, naturalmente. Ahora, con precisión, repito, no te puedo contestar, Joshua, a tu pregunta. Bueno, ¿sabes si existían, además de los cuáqueros, otras redes de solidaridad a nivel internacional que se preocuparon, que se ocuparon del desarrollo cultural, del desarrollo artístico de los campos de concentración? ¿Referido a Argelès o en general? A todos los campos, sí, Argelès y al resto de los campos. Bueno, he nombrado algunas instituciones internacionales. En el caso de los escritores, por ejemplo, fue muy importante la que he nombrado antes, la Asociación Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura. Defensa de la cultura quería decir contra el fascismo. El fascismo era la amenaza contra la cultura. Entonces, con sede en París, aquí sí fue muy importante esta asociación internacional. Los cuáqueros, por supuesto que sí, porque daban una ayuda material muy inmediata. Pero luego sabemos que también la Junta de Cultura Española, y esto hasta ahora se está documentando muy bien, la Junta de Cultura Española también intervino y sobre todo facilitó, creo que lo he dicho antes ya, la salida hacia América, al exilio americano. Pero esto naturalmente fue en colaboración con el SERE, con el Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles del gobierno Negrín. Pero esto eran iniciativas ya propiamente del gobierno republicano. Y lo que hubo fue pues, muchas ayudas también de organizaciones, en el caso de Argelès, de organizaciones de estudiantes. Creo que he mencionado el Rassemblement d'Étudiants de Francia. Recibían ayudas materiales. He mencionado los objetos, las cuartillas, los lápices, todos los materiales para desarrollar estas actividades culturales que ofrecieron los cuáqueros. Pues todo eso estaba funcionando en esos momentos con una gran generosidad. Estas son, en fin, las asociaciones que se me ocurren ahora mismo que son las más importantes. Bueno, Blanca Oria quiere comentarnos alguna cosa, le doy paso. Sí, yo lo que te quería comentar, Manuel, es que esa obra surrealista de la que hablas, Imagen virtual de la pesadilla en Argelès, es de Lizarraga, o sea que está en la exposición que tenemos aquí en Pamplona y además puso el título debajo, o sea que está claro que esa obra surrealista que no entendían o que no sabían qué era aquello, pues que es de Gerardo Lizarraga, desde luego. Pues muchas gracias, porque yo tenía la sospecha, ¿no? Por decir surrealista y esto, pero ahora lo confirmo, quiere decir que no lo he podido hacer. Te puedo enviar si quieres la imagen para que la tengas también. Pues muy bien, pero supongo que se ha reproducido en el catálogo, ¿verdad?
Sí, se va a reproducir en el catálogo, efectivamente. Bueno, es que aquí de lo que se trata es de aprender, ¿no? Y yo lo que quiero es aprender, porque yo de Gerardo Lizarraga sabía 4 cosas y ahora pues me ha servido un poco este trabajo y lo que quiero pues es leer el catálogo con las colaboraciones de los compañeros y compañeras, pero naturalmente con lo que nos ha dicho José Miguel Gastón, que es que habéis reproducido todas las pinturas y todo, ¿no? Toda la obra artística de Lizarraga, ¿no? Entre ellas Sí, este cuadro. sí, todos los dibujos de los campos que tenemos aparecen, o sea que sí, y aparecen con títulos, incluso con comentarios que él hizo años más tarde de cada una de esas pinturas. Él hizo de su puño y letra, escribió comentarios, o sea que de todas estas obras. Pero es que además esa obra aparece el título escrito en la propia obra, o sea que está Ajá. claro que es esa obra. Ya, bueno, pues muchas gracias y yo estoy deseando recibir el catálogo. No sé si Inmaculada Real tiene algo que decir, porque ella va a hablar de arte y mi tema, pues finalmente tenía que resaltar un poco esta exposición. ¿Ibas a hablar tú también de esto? No, yo voy a hablar de justamente la última etapa como retorna, pero sí que me parece muy interesante la exposición que has señalado porque bueno, consta que de forma parece casi simultánea, ¿no? Se organizan exposiciones en otros campos y es verdad que incluso la prensa francesa también se hace eco y sé que, por ejemplo, hay la Maison de la Culture en París, también incluso allí se expusieron en el año 39 obras que procedían de los campos de concentración donde decían que, bueno, que se había realizado incluso con latas de sardinas, o sea, que viene a decir cómo los propios artistas, pues, ante las circunstancias, cualquier material con el que poder trabajar y materializar. Y también me gustaría señalar, porque en el boletín de estudiantes, yo justamente hace como un año empecé a investigar un poco porque vi que justamente fue el punto de partida de una revista que se editó en el año 46, que es la revista Galería, que bueno, lo hicieron los exiliados, incluso, y fueron, bueno, fue José García Tella junto con Manuel Lara, y ellos dicen que el punto de partida fue las revistas de los campos de concentración. Entonces, como esa actividad cultural de los campos no para, sino que después se vuelve a reactivar, en el caso de París o de Francia, una vez que ha terminado la Segunda Guerra Mundial. O sea, que todo tiene su lectura de continuidad realmente. Para mí fue fascinante ver que realmente había una entre revistas de los campos de concentración y luego después en el año 46, cuando ya tuvieron medios para poderlas hacer no de forma manual, sino editadas, pues como ellos mismos hicieron con sus medios sus propias revistas todavía en el exilio. Bueno, pues muchas gracias por esta información. Pues tú eres historiadora del arte y yo en todo caso historiador literario. Sí, ¿no? Lecturas, o sea que me ha parecido súper interesante. Gracias, Manuel. Gracias a ti. Bueno, ¿alguna preguntita más? ¿Algún comentario que queráis hacer? Bruno, Xavier, ¿algo que se os ocurra que queráis aportar? Yo quería agradecer mucho porque gran parte de lo que ahora escuché yo lo desconocía. Mi padre había hablado mínimamente de aquella exposición y todo eso, pero yo no tenía realmente datos concretos y estoy muy agradecido. Pues muchas gracias. No, yo simplemente, ¿no? Sobre las ayudas, ¿no? Que Manuela se ha mencionado. Hay una también que era el sindicato de maestros de primarias en Francia, que ayudó mucho porque, por lo que yo he indagado, ¿no? Enviaron 5.000 francos de la época, lo cual era mucho dinero, ¿no? Y además mucho material para los campos, sobre todo de los primeros campos de Argelés, Saint-Cyprien y Barcarès. Lo único que quería mencionar, pero porque había mencionado también los estudiantes franceses, pero también ese sindicato, y lo menciono porque el presidente de honor, el que se ocupaba un poco de la repartición del dinero, era Rodolfo Llopis, que había sido director de enseñanza primaria durante el primer bienio de la Segunda República. Entonces, como era un sindicalista también conocido, pues le hicieron presidente de honor y él se ocupó de la repartición del dinero y del material en el campo, en los campos. Nada más. Pues muchas gracias, Bruno, por este dato. Bueno, pues
De nuevo agradecerte, Manuel, tu aportación, tu intervención. No te vayas, escucha ahora a Alicia, a la que le has escuchado muchas veces, para que luego, cuando finalice Alicia, podamos continuar. Dentro de un mes espero que te podamos mandar ya el libro y que puedas leer las aportaciones. Gracias por todo. Vale, pues muchas gracias a todos, ¿sí? Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.